Generar con esta primera etapa más de 200 puestos de trabajo entre empleados directos y contratistas. Se trata de una firma líder mundial en la transformación de recursos esenciales e ingredientes críticos para la movilidad, energía, conectividad y salud, que ha dado un paso más en el impulso de su presencia en nuestro país. En 2022 la empresa anunció una nueva etapa de su actividad en Catamarca y en 2023 inició una campaña que contempla casi 15.000 metros de perforación en 14 meses. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. ¿Es verdad que los jóvenes se vuelcan cada vez más a la derecha?
¿Es verdad que se portaron mal durante la pandemia? ¿Es cierto que ya no esperan nada del Estado o que nada les importa? ¿Que quieren irse? La respuesta es no. Por eso hoy vamos a tratar de despejar el humo que se instala sobre ellos y sobre ellas. Así que hoy en el eje de la data vamos a compartir con ustedes un gran estudio de opinión pública sobre juventudes, personas entre 16 y 30 años en la Argentina. ¿Vas a cambiar alguna regla de juego? No. Todo el tiempo están cambiando las reglas. Perfecto, listo. No, quería saber que entonces mantenemos el programa. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, como decía Juan Martín, a partir de este estudio, este gran estudio, es un estudio de opinión pública, un sondeo de opinión pública muy interesante. Lo que vamos a hacer hoy, un poco más objetivamente, es saber cómo piensa esa juventud entre 16 y 30 años, qué quieren, ¿sí? Y a partir de eso vamos a compartir algunas conclusiones de cara al futuro. Sí. Este estudio que traemos hoy tiene una base que es de la consultora Ágora, y sobre esa base más bien cuantitativa de opiniones con preguntas cerradas, otra consultora de opinión pública, la consultora MAPA de investigación cualitativa, lo que hizo fue un estudio complementario a este primero. Hicieron un estudio cualitativo con un panel online y con preguntas abiertas que las personas iban respondiendo pero redactando. Tenían un espacio, tenían una pregunta, un gran espacio en blanco que incluso a veces, nos contaba la gente de MAPA, no alcanzó, como que tenían mucha voluntad de hacerse escuchar los que respondían, ¿no? Y que lo respondían redactando. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es este segundo estudio cualitativo, el que hace MAPA, el estudio cualitativo que completaron los jóvenes. Sí, déjame decir un par de cositas al respecto. Dale, Uno, Martín. que es habitual, está bueno marcarlo, es habitual, normal que haya triangulación entre consultoras. Es decir, es habitual que compartan un trabajo y uno le da una perspectiva, analiza la información desde un paradigma y el otro lo hace desde otro. O sea, digo que eso es habitual. Otra cosa que quería señalar respecto al comentario que vos hiciste, sabes que habitualmente se recomendaba en los estudios, sobre todo los sondeos cuantitativos, tratar de reducir a la mayor cantidad posible y en la medida de lo posible evitar las preguntas abiertas, porque era algo que demoraba el cuestionario, que trababa el cuestionario. Y una experiencia que se está registrando en el último tiempo es que en estos paneles, ante la posibilidad de que la persona entrevistada tenga espacio para escribir, lo que se está observando es que no solo que no molesta, sino que se aprovecha y que casi como que no alcanza el espacio cedido, ¿no? La cantidad de caracteres dispuesto para eso es no digo insuficiente, pero está muy bien aprovechado. Y una última cosa, y ya te cedo la palabra con eso, vos recién hablabas, el origen del estudio de MAPA es un estudio hecho sobre las frases, las palabras, las asociaciones, los textos en definitiva, que surgen de un estudio, de un sondeo de opinión cuantitativa. Esto es importante marcarlo porque lo que está cambiando es la unidad de análisis, ¿sí? Ya no se están analizando personas, sino que se están analizando frases, palabras, y con eso se construyen categorías. Pongo un ejemplo de la vida cotidiana. La habrán escuchado en el último tiempo muchas veces, es más, si la googlean le van a encontrar N veces esta frase. María Eugenia Vidal, en el último tiempo, ¿no?, se la pasa diciendo que la política es un circo sin gente o es un circo sin público. Esa es una frase que surge de un sondeo, de un estudio de opinión pública de tipo cualitativo, y de la cual ella se apropia y la transforma en una categoría. O sea, lo marco como para que veamos la trazabilidad. Son seguidores de resaltador. Sí, claro, es una mala praxis de un buen dato, pobre, ¿no? Pero bueno, este estudio fue hecho en agosto del 2021. MAPA lo que hizo, claro, es más trabajo para hacer un estudio, hacer una pregunta abierta, porque después tenés que
darle un orden a eso, ¿no? Un orden interpretativo, un orden de lectura. Entonces leyeron las respuestas, las clasificaron, interpretaron, transparentaron el criterio de interpretación, y lo que pusieron como relevante es lo primero que surgía en la cabeza de la persona interpelada que respondía, como lo que se dice el top of mind. Entonces buscaban coincidencias, prestaban mucha atención al uso del lenguaje, a los tonos. En el fondo, digamos, lo que construyeron es una herramienta que permitió un acercamiento a las respuestas, del cual comenzar a detectar algunos aspectos a profundizar. ¿Qué es lo primero que vieron? Que era interesante distinguir dentro de el rango de 16 a 30 años en dos grupos, de 16 a 23 y de 24 a 30. Las respuestas de estos grupos no son homogéneas, fueron distintas. Por ejemplo, el efecto, digamos, que si queremos entender cómo están pensando ahora, lo que tenemos que ver es cómo procesaron 2 años particulares en pandemia, ¿no? Los que tienen entre 16 y 23 más que nada sintieron tristeza y miedo en ese periodo. En cambio, los que tienen entre 24 y 30 vivieron más que nada ese proceso de tiempo con preocupación y con enojo. ¿Por qué los de 16 y 23 con tristeza y miedo? Porque en una edad en la que vos no tenés conciencia de finitud ni demasiada fragilidad, aunque sobre los adolescentes se ejerza mucha violencia y mucha injusticia, digamos, ¿no? Pero en esa edad vos no estás pensando en tu muerte, y la realidad de la pandemia es que los puso en contacto con el fin de la vida, de seres queridos, de sus propios riesgos, y sintieron que todo eso lo tenían que vivir sin apoyo de sus pares. Es decir, no podían acceder a grupo, que es lo que un poco uno busca siempre cuando era adolescente, ¿no? Que tuvieron que cambiar la diversión y la libertad por una responsabilidad que en muchos casos era intrafamiliar también, ¿no? Entonces pasaron a ser una edad en la que todavía reciben cuidados, a ser ellos también cuidadores. En definitiva, la sensación que les quedó es de cierto temor al futuro, como que se aplazaba esta idea de cercanía, de acceso al mundo del trabajo. ¿Qué pasó con los de 24 y 30? Experimentaron una pérdida de autonomía bastante grande que los postergó en muchos proyectos, y se les alejó algo que comenzaban a vislumbrar como una posibilidad concreta, que era la idea de independencia, ¿no? Sobre todo económica. Y además a todo eso obviamente le sumaron la obligación del cuidado, en otros casos incluso de sus propios hijos, porque aunque ahora no es una tendencia tan temprana, pero ya tenés personas mayores de 24 con hijos, hijas a cargo. Entonces, más que temor al futuro, estaban enojados con el presente. Es importante entender eso, porque si no, no se entiende cómo a veces hay un crecimiento del ningunismo o de algún crecimiento por el lado más antipolítico, ¿no? Déjame decir una cosa al respecto de eso, que es interesante, porque vos marcabas esto de el temor al futuro, esta sensación de lejanía de la independencia económica o la pérdida de la autonomía. Digamos, la independencia se torna de alguna manera cada vez más difusa, y la idea de autosustentabilidad de esos jóvenes se transforma en una suerte de zanahoria que cada vez se ve más lejana, ¿no? Más distante, más difícil de atrapar. Y quería marcar, mira, la semana pasada difundieron un estudio reciente sobre la evolución de la estratificación socioeconómica de la Argentina, lo que vendría a ser como la pirámide social de la Argentina, cómo ha ido evolucionando. Y fíjate alguno de estos datos que tiene que ver con el cambio de esa morfología, de esa pirámide, o sea, de la estructura social de la Argentina, cómo en definitiva ese cambio de morfología termina afectando estas sensaciones, no solo en los jóvenes, de esa pérdida de autonomía, la falta de libertad, el miedo, ¿no? En definitiva, a que esta situación se congele. Te tiro un par de datos. 1. Hay una retracción muy fuerte de la clase media, ¿sí?, al nivel más bajo de los últimos 18 años. O sea, eso tiene como contracara, digo, si la clase media se retrae, significa que hay algo que aumenta,
porque todo eso siempre da 100%. Lo que aumentó, ya sabemos, lamentablemente, es la pobreza, que entre otras cosas, inclusive según lo difunde el INDEC, es fundamentalmente, la pobreza está fundamentalmente concentrada en niños, en adolescentes y en jóvenes. La educación y la posesión de empleo ya no es un motor de ascenso social. O sea, ¿por qué? Porque se puede ser pobre con buena educación. O sea, podés estar, se ha roto. Trabajador o trabajadora. Y al mismo tiempo como trabajador, digo que eso es una tragedia, digo, porque se ha roto, digamos, hoy en la Argentina tenés que 1 de cada 5 trabajadores es pobre. O sea, hace 30 años, básicamente lo que explicaba tu condición de pobreza era no tener trabajo. Sí, neoliberalismo. Exacto. Después pasamos a una fase en la cual para ser pobre tenías que tener un trabajo, pero en negro. Y hoy ya estamos en una situación en la cual podés tener trabajo en blanco y ser pobre. El 70% de la clase baja tiene más educación que sus propios padres, pero esto no se ha convertido en una suerte de progreso o ascenso social, ¿no? Con lo cual eso también desestimula la idea de capacitación y de este discurso que durante muchos tiempos se ha hegemonizado de vos si no estudiás no vas a llegar a ningún lado o te pasa lo que te pasa porque no estudiaste. Y te tiro un par de datos que son, digamos, concretos. Si históricamente, marca este estudio, se necesitaban 12 salarios mínimos para la compra de un 0 kilómetro, como un ejemplo, ¿no? Hoy se necesitan 43 salarios mínimos. El sueño de la casa propia es cada vez más esquivo, cada vez más distante, ¿no? Si en 2004 el 73% de las familias era propietaria, hoy ese valor se redujo a 68, o sea, se redujo 5 puntos. O sea, son datos que sirven como para dimensionar esta sensación de la zanahoria a la cual no se alcanza, la pérdida de autonomía, la independencia que se escapa y que en definitiva generan este caldo, ¿no? En el cual vos estás contextualizando los datos de los jóvenes. Nos damos cuenta por qué es necesario más política y no menos, ¿no? Porque a la democracia hay que cuestionarla no como un problema en sí, sino como portadora de un problema del que no quieren, que no se quiere discutir, que es la democracia y la distribución. Sí, Hace falta discutir no distribución. Solo más política, más Estado. Sí. Porque esto ya, hemos tenido suficientes pruebas de que esto no se arregla ni por el derrame, no lo arregla el sector privado, digamos, necesitas no solo más política, sino más Estado. Sí, la moderación no estaría resultando. Primera conclusión que surge de esto y de la vivencia de pandemia de los jóvenes, más estos datos de condición objetiva, es que en lugar de estigmatizarlos por la forma en la que se comportaron durante la pandemia, en el estudio lo que queda claro es que no solo no hay que hacerlo, sino que hay que agradecerles cómo se portaron, porque los jóvenes en las casas, de vuelta en contacto con la familia, que antes era como un elemento conservador y ahora pasó a ser un espacio de refugio. Por supuesto hay familias y familias, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Los abusos se dan generalmente en una situación hogareña, pero en este caso, en ese espacio refugio, el papel que cumplieron los jóvenes fue altamente pedagógico con sus mayores. Enseñaron cómo se hace un Zoom, cómo se sacan turnos en la farmacia, cómo se sacan turnos en la obra social, en la prepaga. Nos enseñaron una infinidad de lenguajes tecnológicos que hacía falta incluso para el trabajo de los adultos. Y además se cargaron al hombro una ética de cuidado por conciencia con sus propios mayores y familiares para una edad en la que eso todavía no es un universo de lo pensable. Vos, cuando tenés esa edad, pensás que la vida es una cosa infinita o no estás pensando en finales. Y sin embargo... No, estás pensando además a dónde vas a salir el fin de semana, qué partido de fútbol vas a jugar y cuántos partidos... no sé, de fútbol vas a ver y a qué boliche vas a ir a bailar. Es un crecimiento de golpe el que hicieron, cuando en realidad mediáticamente se los presentaba como sujetos de fiestas clandestinas, sí, un porcentaje, pero casi pintoresco. La gran mayoría de los menores de 30, la verdad que hicieron algo que hay que tener mucha gratitud, todo lo contrario.
Sigamos, Martín. Bueno, continuando con este estudio, viste que hay una suerte de construcción de sentido común, de una suerte de refracción o distancia que hay de los jóvenes respecto de la familia, ¿no? Como si fuera que los jóvenes son reacios a las relaciones familiares, a los vínculos afectivos. Los datos que arroja este estudio son muy interesantes. Por supuesto que tenemos que, esto es algo que me parece importante aclararlo, que seguramente tenemos que leer estos datos matizados por la fecha en la que fue hecho el estudio y matizados o cruzados por el efecto de la pandemia. O sea, uno debería, para poder tener una conclusión definitiva, repetir este tipo de estudio para ver si algo de esto se mantiene. Pero los datos son estos. La familia aparece como un contenedor ante la tristeza e inclusive el miedo. Estos miedos que vos señalabas anteriormente, ¿no? El miedo al futuro, a cuándo me voy a poder ir de mi casa, algún día me voy a poder independizar de ustedes, voy a poder vivir solo, voy a tener un trabajo bueno, voy a tener un trabajo que me alcance para comprarme lo que fuese que uno se quiera comprar, ¿no? Algunas conclusiones. Entre los más chicos, el entorno familiar afectivo aparece como elemento contenedor, ¿sí?, en el que comienzan a sentirse cómodos. El artefacto familiar, ¿sí?, en cualquiera de sus formatos, es un ámbito de contención mutua. Hay una valoración de la voz parental y familiar y ante la sensación de cariño, ¿no?, se sienten autorizados a moverse libremente, digamos. La familia es un espacio del cual no hay que escapar, del que quieren formar parte, del que se sienten parte, no solo querer, sino que son parte y quieren ser parte, afectos con los que se reconectaron y entorno que comienza a tener un rol clave. Ese vínculo parental que no encuentra en otro lugar y los deposita en un lugar de alta permeabilidad al lenguaje afectivo. Esto ahora lo vamos, digamos, me parece importante leerlo en la clave actual del año en el cual estamos, que es el año 2023, en el cual estamos inmersos, quiera sea o no, en una lógica electoral, y lo digo en clave de una interpelación en el marco de una campaña, porque los jóvenes también van a votar. No alcanza con que uno esté en los lugares y en los medios y en las plataformas donde esos jóvenes están. Es exactamente lo que rechazan. Claro, es exactamente lo que rechazan. No sirve que te armes un TikTok porque si me armo un TikTok, entonces entablo conversación con los jóvenes. De lo que se trata es que sepas empatizar con sus necesidades, y a la vez de empatizar, encuentres el tono afectivo en el cual establecer un diálogo con ellos. O sea, un diálogo requiere dos personas, no es un mensaje unidireccional donde yo digo algo y espero, y entonces digo algo que supongo que los jóvenes necesitan o es una demanda, y como lo digo en TikTok, alcanza. Sí, hay un lenguaje afectivo como signo que es un rasgo muy muy importante. Digo porque una de las primeras preguntas con las que comenzamos el programa es cierto como que tienen una especie de anestesia emocional. No, todo lo contrario. Hay un registro afectivo súper intenso. Tanto del positivo como del negativo. Sí. Avancemos en otra conclusión que tiene este estudio de mapa que estamos analizando hoy en el programa. Vamos con este tranco veloz porque es enorme el estudio y no queremos dejar ninguna cosa significativa fuera, ¿no? Otra conclusión importante que queda es que ellos asocian la tecnología. Esto me parece que abre un panorama crítico también, ¿no? Porque ven en la tecnología una especie de pasaporte al futuro, ¿no? Quieren, es una demanda concreta, más facilidades de acceso a computadoras, a conexión de internet, a teléfonos celulares, a capacitación para nuevas utilidades. Es un rasgo que me parece quedó desaprovechado en el gobierno de Alberto Fernández, considerando que en el antecedente del Conectar Igualdad con Cristina, me parece que
se fue mucho más a este foco, digamos, ¿no? Habría, me parece, una mayor claridad o mayor capacidad de financiarlo, pero en 2011, por ejemplo, se entregaron 5 millones de netbooks, y esas 5 millones de netbooks contribuyeron a reducir 90% de la brecha de acceso a las tecnologías. La diferencia entre los extremos de instrucción, primaria incompleta y superiores completos, de la población mayor de 49 años era de 38 veces. Esta brecha de 38 se redujo a 1,4 veces en la población objetivo por impacto del Plan Conectar Igualdad, que recordemos era la provisión de un dispositivo de computación que tenían estudiantes de primaria y de secundaria provisto por el Estado Nacional, con programas y con un trabajo en el aula que implicó capacitación docente y lo demás. Programa que, dicho sea de paso, fue desarticulado por el gobierno de Cambiemos. Sí, sí, absolutamente. Si decimos, el gobierno del Héctor Fernández lo está desaprovechando, el gobierno anterior directamente lo había desmantelado. Esos galpones llenos de tierra con computadoras ya compradas sin entregar, ¿no? Como decía Casulo, ¿no? Derecha es un deseo inmoderado de mayor extremos entre ricos y pobres, una violencia desmedida, ¿no? Eso es derecha, ¿no? Programa que fue desmantelado mientras al mismo tiempo te decían de que te querían llevar al futuro, a conectarte con el mundo. Que alquilaras tu sofá, sí. Bueno, entonces el estudio de MAPA empezó analizando estos matices. ¿Y qué construyó a partir de toda esta información cualitativa? Bueno, construyeron dentro del grupo de jóvenes de 16 a 30 años, a partir de cómo se posicionan frente a la política y al Estado y a la economía vista como trabajo y al futuro, en 5 perfiles. Construyeron 5 perfiles arquetípicos de cómo interpretar las formas de ser joven de 16 a 30. Entonces armaron estos nombres, ¿no? Progres, liberales no neofascistas, sino institucionalistas, jóvenes radicales, si vos querés, de los 90, narcisos, como jóvenes más autocentrados, antipopulistas y darwinianos. Vamos a escuchar una canción y después vamos a describir cómo actúan y cómo piensan los jóvenes en estos 5 grupos. Vamos, Martín. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a 4 patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu quito mate. Con mi yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha. Que te guste es normal, me buscaste, lo vi en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa, venime de frente, arreglamos la cosa. Hago un delivery descomunal, ladro que ladro, no tengo bozal. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con 2 caramelitos, nene, se me empacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu honestidad barata no me baja la bombacha. Esta
esta muchacha es clara y concisa. Tengo de tu pizarra la tiza. Le saqué la visera al visa. Vendo mi alma por una pizza. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. Vamos a, para no perder tiempo, ¿no? Vamos a hacer un repaso entonces de cuáles son las características que tienen estos 5 grupos que mencionaba recién en el bloque anterior Martín, estas 5 tribus, ¿no? Los progres, los liberales, los narcisos, los antipopulistas, los darwinianos, ¿no? Que son tipologías construidas digamos, para que la gente entienda un poco, digamos, en base a los resultados del sondeo de opinión, se estudian las, llamémosle, las relaciones, las correlaciones que hay entre un conjunto de variables y por afinidad de respuestas, ¿sí? de esos jóvenes se van armando como estos 5 grupos. Normalmente se trata de que los grupos tengan cierta homogeneidad y que al mismo tiempo tengan volumen, o sea, homogeneidad y heterogeneidad, las dos cosas al mismo tiempo. Veamos un poquitito digamos, de qué se trata estos perfiles ideológicos y actitudinales, ¿no? que se construyeron a partir del análisis de las respuestas a las preguntas abiertas. Los progres, ¿no? Están mayoritariamente integrados por votantes del oficialismo, más de izquierda, ¿no? Tienen un alto interés en el contexto en el que viven. Los liberales y los narcisos los mencionamos juntos porque están fundamentalmente integrados por más bien votantes indecisos o votantes blandos. Blandos, ¿a qué le llamamos nosotros blandos? Personas que aparecen con una intención de voto, pero que es una intención de voto de baja intensidad. Muchas veces las preguntas en los sondeos electorales no solo te preguntan a quién vas a votar, sino con qué probabilidad vas a votar vos, digamos, vas a sostener tu voto. Entonces tenés opciones entre muy, muy probable, bastante probable, poco probable, nada probable. Entonces los votantes blandos tienden a ser personas que pueden decir que van a votar a alguien, pero no están del todo seguros, ¿no? Martín, déjame hacer una aclaración que me parece que puede servir. Si bien la categoría que proponía MAPA, la consultora, era liberales, me parece que habría que, en este caso, cambiar ese nombre por, si vos querés, institucionalistas o más cívicos, digamos, ¿no? Porque si no se pueden confundir estos liberales con votantes de Milei, que no es con los exactamente, libertarios, que no son los libertarios. No tienen, te diría, tienen bastante poco que ver. Bastante digamos, poco si uno sí. hiciera ese estudio de correlaciones, encontraría de que no tienen muchos digamos puntos en institucionalistas, porque si no sí. los de Milei están en antipopulistas y darwinianos, ¿no? Sí, aparecen ahí, digamos, entre los liberales, digamos, los institucionalistas y los narcisos, personas con interés en el contexto, principalmente cuando los afecta, con relativa confianza en la actividad política, de lo que podemos llamar, digamos, en el universo de Juntos serían las palomas, más bien albertistas dentro del Frente de Todos, votantes de la Unión Cívica Radical, y también, digamos, jóvenes centrados en sí mismos, su interés pasa por los vínculos afectivos, la música, el deporte, no tienen una visión mucho más allá de su círculo de pertenencia, con una relación con la política, digamos, discreta, ¿no? Sí. Y por el otro lado, en el otro extremo, tenés los antipopulistas y los darwinianos, que fundamentalmente son personas de mayor tono, digamos, de mayor intención de voto opositora, con un alto interés en la política, fuerte identidad antipopulista, fundamentalmente integrado por jóvenes principalmente anti-K, o lo que podrían ser los halcones del espacio Juntos por el Cambio, y de Avanza Libertad. Un dato, y con esto cerramos estas tribus y estos perfiles.
es interesante observar que los extremos, tanto a izquierda como a derecha, ¿no? Si uno pudiera sintetizar esas posiciones, hay un marcado interés por la política. O sea, más allá de que en el extremo derecho, digamos, lo que esto llamamos los antipopulistas o los darwinianos, pueda aparecer como un contenido, yo diría antipolítico, sino que diría antisistema o apartidario, pero no antipolítica. O sea, tienen una relación con la política, pero basada en la intolerancia, digamos. No es que son antipolíticos. O sea, portan un mensaje antipolítico, pero están interesados en la política. Exactamente. Mal, pero claro, o sea, esto es importante porque hay una tendencia a marcar o a señalar a este grupo de jóvenes como un grupo de jóvenes despolitizados. No, están politizados en una frecuencia autoritaria, pero están politizados. O sea, es importante que no caigamos en esa confusión de creer que hay un sector que está despolitizado. No, está politizado en una frecuencia que eventualmente a vos te puede no gustar, pero es una frecuencia posible. Claro. Y en el sector, digamos, obviamente en el sector del medio, esto que hablábamos de los institucionalistas y los narcisos, el interés, si se quiere, o la vinculación con la política tiene una relación más discreta, más débil, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa con los que son los segmentos, si vos querés, que son más permeables o menos, tienen un rechazo menor a la política y a la política, si vos querés, más igualitarista, ¿no? Lo que les pasa es que es difícil hablarles, precisamente porque no hay mucho que hablar. No es hablar la acción indicada, sino hacer cosas concretas en favor de esta persona, ¿no? Digamos, si tu playlist más nueva es de Lito Nevia, y no, va a haber un cortocircuito, no es retórica lo que le llega, son actos muy concretos. ¿Qué les pasa a los que son de la tribu progre, que se compone de kirchneristas, gente más tal vez de partidos de izquierda, digamos? Pueden ser comprensivos con algunas cosas con resultados que no aparecen, pero están un poco incómodos. Quieren un gol para gritar y el gol no aparece, ¿no? Tal vez consienten en que el gobierno quiere hacer las cosas bien, pero que le salen mal en algunos casos, ¿no? Les gustaría mayor firmeza, no mayor moderación. Y se sienten un poco incómodos ante la dificultad de defender. Les faltan argumentos, falta que alguien ordene un poco esa incomodidad. En cambio, los que son más institucionalistas, más autocentrados, se bancan muchísimo menos la bajada de línea. No les entusiasma particularmente que la política los interpele desde la palabra sin algo concreto para mostrarles. En definitiva, hay que hacer por ellos en lugar de hablar por ellos, ¿no? Tal vez la quinta conclusión que podemos sacar es que, como doctrinariamente corresponde decir, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Cuando se trata de jóvenes, hay que cortar con la sanata. Frase que tiene ya... de tan clásica es moderna. Claro. ¿Qué esperan estos jóvenes? ¿Qué esperan y qué no esperan del Estado, ¿no? En el bloque anterior decíamos, hace falta más política y más Estado. Bueno, entonces, ¿qué esperan estos jóvenes del Estado? El estudio identifica como dos demandas. Por un lado, un rol ordenador del Estado, y por otro lado, un rol más de tipo articulador. Sintéticamente, ese rol ordenador es que el Estado ofrezca soporte de la estructura para que ellos puedan desplegarse, que sea garante, ¿no? Que sea un garante de la base de la cual ellos parten, o sea, de la educación. A ver, la educación pública es algo muy bien valorado en Argentina, no importa el segmento social, no importa ninguna de estas tribus. Incluso aunque no esté garantizando la movilidad social ascendente como en otro exactamente. tiempo.
es algo que está bien valorado. Entonces esperan del Estado que sea un garante de esa base, de la educación, del trabajo, de la seguridad, que ofrezca una vivencia, digamos, de mayor libertad para el despliegue personal. Y de la otra mirada, ¿no? La del rol más de tipo articulador, en esta se destacan los jóvenes más de menor edad, ¿no? Los que tenían entre 16 y 23 años, que esperan del Estado que aparezca como un puente entre esta dificultad coyuntural que perciben y que existe y que perciben, que aparezca como un articulador entre esa dificultad y la posibilidad de su despliegue. Que sea, en definitiva, que sea un facilitador, un posibilitador de los logros y de los deseos de realización que esos jóvenes tienen. ¿Qué podríamos decir como... ya no perdí el número... conclusión. Como conclusión, digamos. Son sexta conclusión. Estos pibes, porque en definitiva hay una mezcla entre adolescentes y jóvenes, estos adolescentes y jóvenes no comen vidrio, no se comen ese verso de que cada uno se salva solo, ¿no? Nadie se salva solo, sin una estructura pública que te apoye, que te haga de puente, que te dé el empujón, ¿no? Que te haga de articulador, de puente, de organizador, por lo menos hasta que vos logres armarte para poder andar solo, ¿no? En definitiva esperan del Estado un rol protagónico, ¿sí? Sea articulador u organizador, esperan del Estado un rol protagónico. Algunos que sea el garante, otros que sea puente, pero esperan todos, o sea, ya sean los adolescentes de 16 a 23 años o los jóvenes de 24 a 30 años. Cuando ahora volvamos, vamos a ver qué opinan sobre la economía y sobre el trabajo. Y sobre el futuro. Vamos a escuchar a Woz con Trueno y después te completamos con la perspectiva de los jóvenes. Ya pasamos 1000 batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con Woz en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice yeah, por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El Wozito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya está lista la sangría. Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remos, pero sobra puntería. Y si queremos equivocarnos, está más tiempo todavía. Si en la vida solo encuentro el que camina, y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres del interés. Por eso ahí me ve, voy jugado de cabeza a pie. Bueno, el flaco chico viene el veneno. Te lo traen el Wozito y Trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. No me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto ofertas de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabros. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ñera y con mi warrior. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabros. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a todas partes. Convertimos la esquina en una galería de arte. Dímelo Woz, por el lado que lo mire pues somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz. Y mejor avísale a Inglaterra que vamos con micrófono por la Segunda Guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol. Te guste o no te guste, somos nuevos rock and roll, niño. Bueno, buen frasco chico viene el veneno. Te lo traen el Wozito y Trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ñera y con mi warrior. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabros. No me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto ofertas de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabros. El eje de la data. Le pasamos el peine fino a las encuestas.
Seguimos con este estudio de la consultora MAPA sobre los jóvenes de entre 16 y 30 años. Ahora la cuestión es cómo ven el trabajo. El trabajo es el escenario en el que manifiestan su preocupación por la economía, ¿no? La economía la ven como un escenario hostil para su desarrollo personal ahora, y no lo problematizan tanto en términos de desocupación o pobreza, sino de un conflicto de despegue personal, ¿no? Ven baja oferta, ven condiciones de trabajo de explotación, sus condiciones de contratación son abusivas, son precarias, nunca se sienten, ni aún teniendo estudios universitarios, se sienten con la capacitación adecuada. Eso es subjetivo, muchas veces sí la tienen. Y en su sentir ganó mucho terreno esta ideologización del emprendedurismo, de una salida por arriba, del winner que se sobrepone a la dificultad desde la voluntad, la creatividad, el coraje, como si todo un conjunto de estructuras de oportunidad no fuera necesario para que esa condición individual pueda dar resultados, digamos, ¿no? Ahí me parece que una séptima conclusión posible es que coinciden en la expectativa de que el Estado les brinde capacitación con salida laboral, como si capacitación fuera la nueva caña de pescar, digamos, ¿no? Muy noventoso, pero es que el ciclo neoliberal te profundiza este grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, desde hacia el Estado dirigen una expectativa de que el Estado les brinde una capacitación, sobre todo por la educación, con una salida laboral, con una estructura de oportunidades, y hacia las empresas lo que quieren es facilidades para su contratación, que no las ven. Recién vos tocabas, mientras estabas haciendo estas conclusiones, hacías un entrecruzamiento con algunos campos, con el campo laboral, ¿sí? Y vale la pena destacar algunas cosas que señalan estos jóvenes respecto a quién culpan por la falta de trabajo, que, dicho sea de paso, históricamente, es por una cuestión de la población económicamente activa, las tasas de desocupación tienden a ser mayores dentro de del universo adolescente y juvenil. O sea, ¿quién culpan los jóvenes por la falta de trabajo o qué esperan del gobierno? Coinciden en la expectativa de que se les brinde una capacitación con salida laboral y a las empresas facilidades para la contratación, donde ahí aparece nuevamente la necesidad del rol de un Estado articulador, ¿no? Algunas conclusiones de cada una de estas tribus. Por ejemplo, los progres culpan de la situación culpaban de la situación al contexto general, a Macri, al neoliberalismo, a los empresarios, a la pandemia, o sea, un mix, ¿no?, de culpabilidades. Los institucionalistas depositaban el foco en la desconsideración del sector privado, ¿sí? Y en segundo lugar la falta de incentivo estatal. La tribu de los narcisos, ¿sí?, responsabilizaban tanto al gobierno como al privado que les exige experiencia. Esto muchas veces lo hemos escuchado. Jóvenes que se quejan de que cuando van a buscar un laburo les piden experiencia. Si tengo 16 años, ¿qué experiencia? 16, 17, 18, ¿cuál puede ser la experiencia que tenga? O sea, es un oxímoron, digamos, o sea, están buscando algo que no existe. Tampoco le van a pedir experiencia al trabajo infantil, que es ilegal. Claro. En definitiva se terminan sintiendo víctimas de un sistema que no funciona, ¿no? Porque los termina ignorando. Y del otro lado, en el otro extremo, los antipopulistas o los darwinianos, ¿no?, tienden a reclamarle al Estado por no crear esas condiciones que estimulan la inversión, una queja por la presión fiscal. Acá no hay como un discurso, si querés, un poco embutido, ¿no?, instalado, y el desaliento del trabajo legítimo, ¿no? Y si querés el dato más significativo, hay una tendencia peligrosa en este grupo a justificar la explotación del sector privado. O sea, y esto hay que ponerlo en este contexto, ¿no? Hay ocasiones en las cuales que con tal de aceptar un trabajo,
que me pone tantas restricciones, hay una cierta tolerancia o disposición a aceptar una sobreexplotación. Sí, esto es un warning, esto es un llamado de atención para la sociedad completa, para el Estado en particular, que debería justamente en el rol de articulador velar porque esta situación no se transparente ni se naturalice. Sí, y te digo, es un llamado de atención no solamente general, sino también particularmente a representantes de un espacio nacional, popular, igualitarista, porque lo que se ve también en consonancia con esto que vos comentás, Martín, es que cuando preguntamos sobre cierta idea de futuro que tienen los jóvenes, está centrada en lo individual. ¿Por qué? Porque ha ganado terreno, ¿no?, esta visión individualista de que vos como unidad, si haces el esfuerzo, si te capacitas, salís adelante. Cuando en realidad, si ese esfuerzo personal, que es innegociable, creo que para cualquier posición política el esfuerzo personal parece como una condición primera, creo que nadie discute eso. El tema es cómo hacer que fructifique tu esfuerzo personal. Bueno, si el Estado no acompaña creando oportunidades, si no te brinda el acceso a derechos, si la línea de base no es igual para todos, por más esfuerzo que pongamos, privilegias a los que ya tienen. Entonces, esto es un llamado de atención. Penetró la visión individualista y se disocia el futuro individual de las decisiones público-colectivas, digamos, como si fueran, ¿vieron recuerdan el "en todo estás vos"? Sí, pero sin Estado, sin que yo te asegure derechos, ¿dónde estás vos? Sí, y déjame recordar una cosa, porque está vinculado con esto de esta peligrosa tolerancia a la explotación. Recordá el debate, creo que fue el año pasado, que el gobierno de la ciudad había propuesto que los alumnos de secundario hicieran pasantías obligatorias de empresas, a cambio de nada. ¿A cambio de? De nada, de que te capacitas. No, bueno, cada día queda más lejos la idea integral, ¿no?, de ciudadanía con ingresos seguros, y cada vez más esta cosa de selva, de esta idea muy aspiracional, digamos, sí. ¿No? Que es cruel, porque vos fíjate que ese mensaje simbólicamente le llega a todos, ¿no? Pero las posibilidades están siempre mejor aseguradas para algunos. En un sector. Bueno, eso, digamos, yo creo que de estos dos últimos capítulos que hablamos de lo que tiene que ver con la economía y el trabajo, están los llamados de atención más importantes de las conclusiones de este estudio, tanto desde la tolerancia a la explotación, de esta cosa que decías vos del emprendedurismo winner, exitoso, que después no tiene nada de exitoso, y después en la realidad dista mucho de lo que conseguís, ¿no? Sí. O sea, la expectativa de la realidad, eso, la diferencia entre la expectativa y la realidad. Y ojo, digamos, me parece a mí, no hay que empezar a regalar sobre representación, hay que confundir ruido con representatividad. En el programa que viene vamos a estudiar la debida proporción del fenómeno ultraderecha, de la derecha, como es Milei y los libertarios. Me gustaría, digamos, concluir en esto, en este tratamiento veloz que hicimos hoy, intenso, demandante para los oyentes, este perfil de lo que están pensando los jóvenes, que si bien es cierto que hay jóvenes que están inclinándose hacia opciones de ultraderecha, de ninguna manera se puede caer en el silogismo de que entonces todos los jóvenes son de ultraderecha. La verdad es que la mayoría de los jóvenes no está optando por esa clase de voto, y todavía, a pesar de todo, quien mejor capta apoyos de menores de 30 años sigue siendo el Frente de Todos, pero bueno, digo milagrosamente, porque no es con retórica, sino con acciones redistributivas concretas, con estructuras de oportunidades públicas, estimulando ese ánimo de justicia que tienen los menores, esa vocación solidaria, si vos querés, de conciencia ambiental, de nuevas sensibilidades, de lenguajes emotivos que no se pueden regalar a la ultraderecha.
Bien, como siempre hacemos, vamos a desearles algunas mejorías a algunos, ¿no? Sí, a los que creen que con abrirse una cuenta de TikTok es suficiente para empatizar o interpelar a los jóvenes. Sí, y a los que creen que para direccionar políticas hacia los jóvenes hay que ponerle a cualquier cosa plan juvenil de algo, ¿qué le decimos, Martín? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Noticias. Economía. Matías Lamens observa una oportunidad para que Argentina reciba en 2023 una avalancha de turistas. El ministro de Turismo y Deportes